Ok. Buenas noches amigos de Plataforma Radio Digital. Estamos presentando nuestro programa por el cuidado de la creación del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca. Y le damos la bienvenida a Miguel Ángel de Alba, quien es el director de la revista Ambiental News. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Esperemos que estén todos bien y buenas noches a nuestro auditorio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues adelante, ¿cuál es el reporte de esta semana? Pues el reporte es que tenemos muchísimo trabajo por delante Uh -huh. para restaurar nuestro mundo y para eso, pues el Papa Francisco nos ha enviado un mensaje en el sentido de que, pues si queremos restaurar el mundo, si queremos restaurar la naturaleza, primero tenemos que restaurarnos nosotros como humanidad, como seres humanos, como personas. Entonces, vamos a ir sobre eso, Uh primero -huh. con el mensaje del Papa y después con los mensajes que se dieron durante el lanzamiento del decenio o la década de la restauración de los ecosistemas por parte del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Eso es. Y por eso te digo que tenemos mucho trabajo por delante. Claro, pues adelante, Miguel Ángel, te escuchamos. Muchas gracias. Este fin de semana pasado, la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó el decenio o la década de la restauración de los ecosistemas, lo que se considera una última llamada para evitar la destrucción del planeta y de la humanidad. Al respecto, el Papa Francisco hizo un llamado para actuar de forma urgente e inmediata para cambiar la relación del hombre con el medio ambiente y de esta manera frenar la degradación de la naturaleza. Es injusto, dijo, es injusto e imprudente continuar por el camino de la explotación y la destrucción del ser humano y de la naturaleza. Consideró que la década de la restauración de los ecosistemas nos recuerda que todo en este mundo está interconectado y que esta iniciativa nos invita a asumir compromisos durante los próximos 10 años para cuidar la casa común. Para ello, citó uno de los salmos de la Biblia: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia, sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Formamos parte de este regalo de la creación, formamos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella. Eso es lo que trata de decirnos la Biblia, afirmó el Papa Francisco. Explicó: la actual situación medioambiental nos llama a la atención, a la acción inmediata con urgencia para hacernos administradores más responsables de la creación y restaurar la naturaleza que estamos dañando y explotando desde hace demasiado tiempo. De lo contrario, corremos el riesgo de destruir la base de la cual dependemos y enfrentaríamos inundaciones, hambrunas y otras serias consecuencias para nosotros y para las generaciones futuras. Necesitamos cuidarnos unos a otros y cuidar a los más débiles. Continuar por el camino de la explotación y de la destrucción del ser humano y de la naturaleza es injusto e imprudente. Eso es lo que nos dice una conciencia responsable. Tenemos la responsabilidad de hacer un hogar común habitable para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Sin embargo, ¿qué vemos cuando miramos a nuestro alrededor?, se preguntó, para enseguida responder: una crisis que nos lleva a otra crisis. Vemos la destrucción de la naturaleza, una pandemia mundial que ha provocado millones de muertes. Vemos las consecuencias injustas de muchos aspectos de los actuales sistemas económicos y numerosas crisis climáticas catastróficas que producen graves efectos en las sociedades humanas y especies en extinción. Por ello, pidió realizar esfuerzos dirigidos a promover una ecología integral, un concepto complejo y multidimensional que nos llama a tener una visión de largo plazo con el objetivo de restaurar un equilibrio al establecer una armonía con los demás, con la naturaleza y con los otros seres vivos.
nos hace conscientes de nuestra responsabilidad como seres humanos hacia nosotros mismos, hacia el prójimo, hacia la creación y hacia el creador. Invitó también a repensar la economía, porque la degradación de los ecosistemas es una consecuencia clara de una disfunción económica, por lo que concluyó, restaurar la naturaleza dañada significa, en primer lugar, restaurarnos a nosotros mismos. ¿Cuánta razón tiene, Carmen? Claro que sí, al 100%. Es verdad, o sea, estamos acostumbrados a ya varios miles de años de vivir del comercio, explotando al planeta, dominando los países poderosos a los más débiles, dominando las guerras, dominando el armamento. Es decir, vivimos una civilización que se amenaza a sí misma, ¿verdad? Se amenaza a sí misma Es, y obviamente pues eso no le permite ver a su alrededor lo que nos da vida, lo que nos trajo al mundo, ¿no? Y sí es bien importante replantearnos cómo manejamos el mundo, cómo manejamos la civilización. Yo pienso que es un buen momento para reunirse todas las religiones del mundo, todos los actores principales en este planeta, para poder replantearnos qué cambios necesitamos, además de la restauración de los ecosistemas, qué cambios necesitamos hacer a nuestra civilización para dejar de acabarla, ¿verdad? De acabar con la naturaleza, porque no vamos a sobrevivir así. Entonces exactamente. ese cambio es importantísimo y sobre todo que solamente nos quedan 9 años para alcanzar el 50% de reducción de emisiones de carbono. Entonces necesitamos acelerar ese paso si queremos tener éxito en esas metas del Acuerdo de París. Así es. Y por eso es importante lo que se dijo al arrancar, al iniciar esta década de la restauración. En la ceremonia oficial, individuos, comunidades, sociedad civil, empresas y gobiernos de todo el mundo asumieron compromisos y llamaron a la acción para restaurar millones de hectáreas de ecosistemas en todo el mundo. Esto con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y te decía del lanzamiento formal del decenio o la década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Ahí se destacó la importancia de la restauración en los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático y promover un desarrollo sostenible, porque la degradación del mundo natural ya está socavando el bienestar del 40% de la humanidad. Esto es algo así como 3.200 millones de personas. Si bien la Tierra es resistente y nos lo ha demostrado muchas veces, pues ahora necesita nuestra ayuda. Ahora que todavía tenemos tiempo para revertir el daño que le hemos hecho. Esto lo afirmó Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien dijo que la restauración además puede contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El diseño de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas es un movimiento global que reunirá a gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos en un esfuerzo sin precedentes para sanar la tierra, ya que al restaurar los ecosistemas podemos impulsar una transformación que contribuirá al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una oportunidad para que en los próximos 10 años el mundo corrija el rumbo y será un choque entre nuestra codicia y la humanidad. Debe haber un equilibrio, pero cuando ese equilibrio se perturba y el consumismo, el consumo y la codicia alcanzan tal nivel, conduce a consecuencias desastrosas para la humanidad, por lo cual, si no nos preocupamos por el medio ambiente y los ecosistemas, habrá graves consecuencias para la humanidad y tendremos que pagar un alto precio. Inger Andersen, directora del PNUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señaló que restaurar los ecosistemas sería una solución extraordinaria que ralentizaría el cambio climático, recuperaría la biodiversidad perdida, crearía tierras productivas para la agricultura, proporcionaría empleos y restauraría los amortiguadores de la naturaleza contra las enfermedades zoonóticas y las pandemias, como la que estamos viviendo actualmente.
Para ello, dijo, hay que trabajar en 4 áreas: lograr que los flujos financieros estén en sintonía con la naturaleza, proteger a quienes administran la tierra, hacer verdes nuestras ciudades y, para restaurar el planeta azul, curar la naturaleza y mejorar la vida de todos. La restauración, consideró, evitaría el 60% de las extinciones de la biodiversidad. Pero para esto deberían restaurarse al menos 1,000 millones de hectáreas degradadas de tierra en la próxima década, un área equivalente a la superficie que tiene China, por ejemplo. Pero los países también deben agregar compromisos similares para los océanos, de acuerdo a un informe del PNUMA y de la FAO, que destaca que la humanidad usa 1.6 veces la cantidad de servicios que la naturaleza puede proporcionar de manera sostenible. Esto significa que los esfuerzos de conservación por sí solos serían insuficientes para prevenir el colapso de los ecosistemas a gran escala y la pérdida de biodiversidad. Los costos globales de la restauración terrestre, sin incluir los de la restauración de ecosistemas marinos, se estiman en por lo menos $200,000 millones anuales hasta 2030, considerando que cada dólar invertido en restauración generaría hasta $30 en beneficios económicos. Los ecosistemas que requieren una restauración urgente incluyen tierras de cultivo, bosques, pastizales y sabanas, montañas, turberas, áreas urbanas, aguas dulces y océanos. Las comunidades que viven en casi 2,000 millones de hectáreas de tierra degradadas incluyen algunas de las más pobres y marginadas del mundo. La evidencia científica más reciente establece el papel crucial que desempeñan los ecosistemas, desde los bosques y las tierras agrícolas hasta los ríos y los océanos, y registra las pérdidas que resultan de una mala gestión del planeta, señalaron Inger Andersen del PNUMA y Ku Dongyu de la FAO. La degradación ya afecta el bienestar del 40% de la población mundial. Cada año se pierden servicios de los ecosistemas que valen más del 10% de la producción económica global, por lo que si se lograran revertir esas tendencias, habría ganancias masivas para todo el mundo. La restauración de los ecosistemas detiene y revierte la degradación, lo que resultaría en un aire y agua más limpios, en la mitigación de temperaturas extremas, en el mejoramiento de la salud humana y la recuperación de la biodiversidad, lo cual incluye una mejor polinización de las plantas y, por lo tanto, una mejor y mayor producción de alimentos. La restauración abarca desde la reforestación hasta el rehumedecimiento de turberas y la rehabilitación de corales. Contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible como la salud, el agua potable, la paz y la seguridad, y a las metas de las 3 convenciones de Río sobre clima, biodiversidad y desertificación. Estas acciones son necesarias para cumplir con el Acuerdo de París y sus metas de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados. La restauración puede ayudar a evitar, consideran ellos, el 60% de las extinciones previstas de la biodiversidad. Pero para ello, la restauración debe involucrar a todas las partes interesadas, incluidos individuos, empresas, asociaciones y gobiernos. Fundamentalmente, debe respetar, y esto es muy importante, Carmen, las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, e incorporar sus conocimientos, experiencias y capacidades para garantizar que los planes de restauración se implementen y se mantengan. Por eso, es crucial el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales para alcanzar las metas del Acuerdo de París y en la construcción de un mundo resiliente al clima. Ya hemos visto que en varias regiones indígenas donde han regresado sus moradores naturales, pues han comenzado a restaurarse. Entonces tenemos que lograr que eso ocurra cada vez más. Así que, como vemos, Carmen, el trabajo apenas comienza. Así es.
pero pues es tarea de todos, no es de Claro, los gobiernos, no es de la sociedad, no es de los líderes, es de todos claro. y todos tenemos que trabajar para lograrlo. Sabemos que es una tarea muy difícil, muy ardua y que tenemos que avanzar poco a poco, pero de manera constante, si queremos lograr esa restauración. Yo Y creo que pues tenemos, como perdón, dijo el Papa Francisco, Carmen, perdón, ujú. como dijo el Papa Francisco, para hacerlo, primero debemos restaurarnos a nosotros mismos. Claro, si no estamos convencidos de que necesitamos cambiar, pues no podemos hacer ninguna iniciativa que funcione con eficacia, ¿no? Y esto de los pueblos originarios, definitivamente, todos los países en desarrollo, pues estamos en una gran desventaja porque lo más contaminante de la industria está en nuestros territorios. Entonces yo pienso que es momento en que la humanidad se replantee qué es lo que realmente se va a producir y qué es lo que se tiene que detener en cuanto a industrias, ¿no? Porque no podemos seguir sacrificando el planeta por negocios que pues no nos están llevando nos están destruyendo, ¿no? Entonces sí es momento de sentarse a la mesa y determinar qué se va a producir y qué no se va a producir para el beneficio de todos los ecosistemas, porque no hay otra forma. Aquí en Toluca, en el río Lerma, que está biológicamente muerto, lo vemos, ¿verdad? La industria es la que se ha acabado ese río y el consumo humano también, y el consumo agrícola, pero sobre todo las industrias que se han instalado por acá en las zonas industriales, pues no han tenido una responsabilidad como debiera ser. Y se les ha permitido operar a todas, ¿no? Con tal de abrir fuentes de empleo, pues se les ha permitido operar, pero con esas consecuencias que ya estamos viendo de la muerte de los ríos, la muerte de los ecosistemas. Entonces, es momento de empezar a cambiar, es todo eso, ¿no? Así es, así Esas es. reuniones en la COP y el Acuerdo de París, pues es determinante. Yo pienso que, y espero, que la regulación cada vez sea más estricta y que ya detengamos esas emisiones y esas empresas contaminantes que muchas veces ni siquiera son esenciales para la vida lo que producen esas compañías, ¿no? Sino que son caprichos, son, pues no sé, es consumismo y dañando el medio ambiente. Entonces sí, hay que echarle muchas ganas a esos cambios desde todos los ámbitos, desde todos los sectores de la sociedad. Así es, y exigir a los gobiernos que los acuerdos internacionales sean vinculantes, que todos tengan la obligación de cumplirlos. Claro, así es. Eh, bueno, Pues esto es lo que tenemos, Carmen, pues es el inicio de 10 años de mucho trabajo, pero pues tenemos que comenzar ya. sí, claro, es solo el inicio, pero pues no podemos detenernos. Definitivamente no. Ujú. Pues qué bien, Miguel Ángel. Sí, esas son los dos aspectos. Lo que dijo el Papa también es importantísimo y de verdad que el Movimiento Católico Mundial por el Clima está invirtiendo toda su energía en eso, ¿verdad? En reducir nuestro impacto en la biodiversidad y en la atmósfera, en la hidrosfera, en todas las esferas que tenemos en este planeta. Sí es un esfuerzo muy grande. Y yo pienso que por ejemplo, en México tal vez nuestro mayor problema es de que ahorita no hay presupuesto para la restauración de ecosistemas, entonces, y tenemos que, por ejemplo, en la zona norte donde están creciendo los desiertos de manera tremenda y se está agotando el agua, pues esos son los primeros que hay que restaurar, son los primeros que hay que formar barreras verdes de árboles, ¿verdad? Para detener ese crecimiento del desierto en las zonas del norte de nuestro país. Y lo tenemos que hacer como ciudadanos. Cuando no hay presupuesto, pues nuestra única opción somos nosotros. Así es, y ahora habrá que esperar, Carmen, también a que se den a conocer los resultados de la reunión que hubo este martes entre la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente López Obrador, porque tenemos entendido que en uno de los puntos a tratar, aunque el gobierno de México lo soslayó, era precisamente el combate al cambio climático. Así es. Entonces, esperemos a tener la versión que seguramente saldrá por el lado de los Estados Unidos para saber cuáles fueron los compromisos que se adquirieron. Uh-huh. Yo veo que en Estados Unidos pues lograron muchísimo, ¿no? Después de un presidente Trump
que dejó atrás y que cerró todas las puertas del cambio climático, de los trabajos que se tenían que hacer, la regulación que tiene que existir para que las cosas funcionen bien, pues todo lo echó para atrás y precisamente por eso no tuvo un segundo periodo, ¿verdad? Esos Ujú. errores cuestan en un Oh, momento en que no podemos apostar a las energías fósiles. Le costó la presidencia, le así costaron es. 4 años a Donald Trump y pues claro, la humanidad ya tiene que ponerse las pilas y esperemos Ya- que Kamala Harris pues tenga una buena influencia, ¿no? Y que nos lleve, nos ayude un poco ahí a los mexicanos a hacer logros. Así es, pues ya la administración Biden-Harris ha echado para atrás gran parte de las normas que impuso Donald Trump Sí. en materia ambiental, entonces eso es una buena señal. Ujú. Y pues ya en Guatemala, Harris logró acuerdos con el gobierno de Guatemala para fomentar el cuidado del medio ambiente. Entonces esperemos que aquí López Obrador se haya salido de su esquema de Sembrando Vida, de querer imponer el Sembrando Vida, y pues que se alinee un poquito más a la tendencia mundial, ¿no? De dejar de lado los combustibles fósiles y darle entrada a las energías renovables. Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer y si queremos progresar, pues por ahí tenemos que caminar. Así es, Miguel Ángel. Pues te Ya lo estaremos agradecemos. comentando la semana que entra. Sí, claro que sí, ya veremos a ver qué resultados obtenemos de todo esto. Y te agradecemos muchísimo tu reporte, Miguel Ángel, a nombre de mis compañeros del Movimiento Católico Mundial por el Clima, del capítulo Toluca, y dando las gracias a Plataforma Radio Digital por permitirnos este espacio. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas noches. Gracias, buenas noches y buenas noches a nuestro auditorio.